Hola chicos, buenas tardes. En este video vamos a ver cómo se emplea la probabilidad exacta de Fisher con dos variables del tipo cualitativo y cómo lo vamos a implementar en Excel. Entonces, retomando un poco la fórmula, recuerden que la fórmula es a más b factorial por c más d factorial por a más c factorial por b más d factorial. Y en la parte del denominador va a multiplicar a factorial por b factorial por c factorial por d factorial por n factorial. Entonces, en ese esquema es importante entender de dónde salen estos valores. Estos valores van a salir a partir de algo que se conoce como tabla de contingencia. La tabla de contingencia se da particularmente cuando hay un sí y un no. A veces lo podemos asociar a varias preguntas, pero quiero empezar primero con esta. Si te preguntan, género, ¿eres masculino o género femenino? Considerando ahorita de momento estos dos. Si tú dices que eres femenino, quiere decir que no eres masculino, en estos términos. Entonces, si yo te preguntara, ¿eres femenino? La respuesta sería sí. Todos los que no contesten o no se identifiquen con el género femenino, la respuesta va a ser no. Lo mismo con el masculino. Si yo te pregunto, ¿eres masculino? Todos los que no se identifiquen con el género masculino responderán que no. Ahora, si yo asocio varias variables o varias respuestas a una pregunta, considerando que la variable 1 y la variable 2, cada uno corresponde a una pregunta, por ejemplo, si la pregunta fue, ¿qué tipo de carro manejas? Y dentro de los modelos pusiste una Toyota, una Chevy, un Volkswagen y un Versa. Entonces, aquí tú puedes estructurar la pregunta a lo que tú quieras saber. Si tú quieres saber si manejan Chevys, entonces la pregunta sería, ¿manejas un Chevy? Reestructurando las respuestas del anterior, todos los que contestaron que sí manejan un Chevy van a ir aquí. Los que contestaron que no, es decir, los que manejan Toyota, Versa y Volkswagen, van a ir que no. A eso me refiero con asociar las variables y que ustedes las puedan cambiar conforme lo crean conveniente. Entonces, en esta tabla de contingencia nos relaciona de dos variables o de dos preguntas que generalmente son del tipo cualitativo. Variable 1 o pregunta 1, que las respuestas son sí y no, y pregunta 2, que las respuestas son sí y no. En el primer cuadro es cuando contestas a la primera pregunta que sí y a la segunda pregunta que sí. En el segundo cuadro es cuando contestas a la primera pregunta que no, pero a la segunda que sí. En la tercer cuadro que tenemos aquí es cuando contestas que sí a la primera pregunta, pero que no a la segunda pregunta. Y en el cuarto es cuando contestas que no a ambas preguntas. Ojo, yo aquí enumeré variable 1 o pregunta 1 y variable 2 o pregunta 2, pero puedes cambiarlo también. Pregunta 1 o pregunta 2, variable 1, variable 2 y abajo pregunta 1, pregunta 2, variable 1, variable 2. Eso ya es dependiendo de cada uno de los autores. Ahora, lo que nosotros vamos a tener aquí son las frecuencias marginales, es decir, la suma de la frecuencia de este fenómeno, la suma de la frecuencia de este otro fenómeno, y nos da A más B. Luego, A más C más D, la suma de la frecuencia de este fenómeno, más la suma de la frecuencia de este otro fenómeno, y A más C, lo mismo en vertical, y B más D. Ojo, la suma de estos dos nos tiene que dar el tamaño de la n, y la suma de estos dos también nos tiene que dar el tamaño de la n. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque si nosotros entrevistamos a 50 personas, siempre tenemos que tener como resultado 50 o una n de 50. No puede cambiar. Es imposible que estos fenómenos cambien. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y esto me va a ayudar a utilizar yo esta fórmula, la parte del numerador y la parte del denominador. Ahora, ¿cómo lo hacemos con un ejercicio? Bueno, recordad que para que nosotros utilicemos este tipo de variables necesitamos tres condiciones. La primera de ellas es que sabemos que son variables ya identificadas como variables independientes. Es decir, que una no dependa de la otra o la respuesta de uno no depende de la respuesta de la segunda. Esto lo te damos sentado. ¿Por qué? Porque nuestra hipótesis nula de entrada nos indica que hay independencia entre estas dos variables. La segunda condición es que la n sea mayor a 10 individuos. La tercera, que sea menor a 90 individuos. Y se puede agregar una cuarta, que estas variables sean del tipo cualitativo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí vamos a hacer el ejercicio. Voy a borrar la fórmula de aquí y quitaré esto. Entonces, voy a agarrar un cuadro que yo ya tengo diseñado, porque quiero que lo vean.
Y una de las cosas que quiero que también noten en este cuadro son los colores. Si se dan cuenta, la letra A va a ser amarillo, la letra B color naranja, la letra C color azul grisáceo, y así para cada una de las categorías que están dentro de mi fórmula. Ojo, aquí yo tengo una n de 12. Vamos a borrar algunos datos y yo quiero una n de 30. Aquí yo puedo dejarle 9 si quiero, 9, si quiero le puedo poner 12 y se van a sumar. 12 más 3 nos va a dar 15. Quiere decir que abajo también tendría que tener 15. Aquí yo puedo poner, por ejemplo, 9 y 6. También me da 15. Ahora la suma de estos dos me da 21 y aquí me da 9. Si se dan cuenta, efectivamente la suma de las frecuencias marginales nos da el tamaño de la n, ya sea para acá o para acá. Estas frecuencias marginales responden a la primera pregunta y estas frecuencias marginales a la segunda, o según como ustedes lo correlacionen. Entonces, una vez dicho esto, también tienen que establecer sus hipótesis. Recuerden que la hipótesis nula, por entrada, al menos para esta prueba, nos va a hablar de independencia. ¿Por qué? Porque esa es la condición caracterizada. Las variables son literalmente independientes, o se asume que son independientes. Entonces, mi hipótesis nula es: el gusto por bailar es independiente de escuchar música o no. Aquí yo tengo dos variables, música o no. Aquí ustedes deciden si sí o si no. Yo lo voy a dejar como sí. La hipótesis alternativa es exactamente lo mismo que la hipótesis nula. La gran diferencia es que aquí cambia de independencia a dependencia o no independencia. Por ejemplo, el gusto por bailar no es independiente o es dependiente de escuchar música. No cambien las hipótesis. Si arriba le dice el gusto por bailar es independiente de escuchar música, abajo no pueden poner el gusto por bailar es independiente de ser feliz, porque son dos fenómenos que son completamente diferentes. Eso es una de las cosas que tienen que notar. Entonces, es exactamente la misma redacción, lo único que cambia es este valor de dependencia. Aquí arriba es independiente y abajo tiene que ser dependiente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, considerando nuestra fórmula, vamos a transcribir los datos. Y esto lo hacemos de una manera muy sencilla. Si se dan cuenta, me dice la fórmula que debo tener estos datos. Entonces, vamos a hacerlo primero así. Yo voy a tener en la parte de arriba, en la parte del numerador, los datos que me pide, y en la parte del denominador, los otros datos que me pide. Entonces, aquí solo le voy a dar igual y selecciono donde está más b, que sería el azul, es 15. Okay. Ahora c más d igual, c más d dice que es este morado también. A más c, esto es igual a rojo, que sería este, que es este mismo que tengo aquí, y b más d, que serían el como amarillo o huevo, este, que es este, que es este. Hago lo mismo para los elementos de abajo, A, B. Por eso les digo, si utilizan el color o las celdas de color les va a ayudar C, al menos visualmente hablando, D, y el tamaño de nuestra N. Aquí solamente estamos transcribiendo los datos. El segundo paso es ponerles factorial. Entonces yo les sugiero que hagan otros cuadros con exactamente los mismos colores y le van a dar igual a factorial, seleccionan la función factorial y seleccionan el valor, que en este caso va a ser 15. Y posteriormente ya nada más arrastran y automáticamente les hará la función. Vamos a hacer ahora los de abajo, igual. Ustedes escriben y ponen por colores si quieren A, B, C y D y las letras que correspondan a la sección de abajo, que es esta que tenemos aquí. Le damos igual, factorial y el valor y arrastramos. Entonces, ya tenemos los resultados de este factorial, de este factorial, de este factorial, de este factorial. Lo mismo para los del denominador. Son estos que tengo aquí. Pero la fórmula me dice que este factorial multiplica a este factorial, multiplica a este factorial y multiplica a este factorial. Y lo mismo por abajo, a factorial multiplica a b factorial, multiplica a c factorial, que multiplica a d factorial, que multiplica a n factorial. Entonces, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? En esta parte le voy a dar igual y voy a multiplicar los elementos. Selecciono el elemento, le pongo el asterisco que representa la fórmula de por
y voy seleccionando los elementos que se tienen que multiplicar. Esto también lo puedo hacer aquí. Ahora vamos a hacer la multiplicación con los elementos de abajo. Recuerden que son todos este, por este, por este, por este y por este. Y listo. Una de las cosas que tienen que ver, y puntualizo aquí, hasta ahorita van a estar, les voy a poner un zoom para que lo vean. Al hablar de probabilidades, nosotros hablamos que los valores van de 0 a 1, ¿de acuerdo? En este caso, estamos hablando de esta división que ven aquí arriba. Esta división nos tiene que dar como valor mínimo 0 y como valor máximo 1. Entonces, ustedes ven que aquí dice E más 49 y E más 50. ¿Qué se refiere a esto? Esto es notación científica. Quiere decir que a partir de este punto, o que este punto se va a recorrer 49 lugares para acá, y los lugares donde no están se ponen ceros o los otros valores que ya tenga predeterminado. Lo mismo va a pasar con esto. A partir del punto, 50 lugares hacia su derecha. Es decir, estamos hablando de cantidades exorbitantemente grandes, por lo cual, por eso nos ponen esta notación científica, E49, E50. Sé que estoy haciendo bien el protocolo, porque el número de abajo, la notación científica tiene que ser mucho más grande que el número de aquí arriba, o quizá igual, pero este número tiene que ser más grande. Si este fuera mucho más grande, nosotros tendríamos un error de cálculo. ¿Por qué? Porque al tener ese error de cálculo, nos va a dar un número muy grande. Entonces, quiero puntualizar. Voy a borrar solo para ejemplificar este valor. Y le voy a poner 1. El número es pequeño. Cuando yo hago la división, entre este, nos va a dar un número muy grande. Y sí, 4.222. Este resultado no se puede tener. Entonces, vamos a regresar. Ahora vean, si yo hago este resultado, entre este es correcto, nos da un valor de 0.1591. Ese es el valor de mi P. Y lo voy a poner aquí, P. Ahora, ¿cómo voy a tomar yo esta decisión? La decisión se va a tomar a raíz del valor de la significancia. La significancia, siempre para esta prueba, va a ir del 0.05 al 0.001. Mientras más rigurosos tengan ustedes sus datos, pueden tener una confianza mucho mayor, un intervalo, una significancia mucho más pequeña. 0.0006, 0.00000005, 0.000001. Pero si no están seguros de sus datos, entonces sí lo dejan con una confianza o una significancia, del 0.005. Entonces, en ese eje, eso vamos a poner aquí significancia, le voy a poner alfa, insertar, símbolo, aquí lo tengo. Mi significancia siempre se representa con alfa. Mi significancia, es de 0.05. Y mi valor de P es igual a esto. Y entonces aquí yo les pregunto, ¿cuál es mayor? ¿Este o este? En este caso sería, este es mucho más grande que este. Y se pone este signo. Esta es la toma de decisiones que ustedes tienen, valga la redundancia, que decidir. ¿Por qué? Porque a partir de esto, nosotros vamos a decidir si se aprueba si se aprueba la hipótesis nula, que el gusto por bailar es independiente de escuchar música, o bien si el gusto por bailar no es independiente o es dependiente de escuchar música. Entonces, aquí les voy a poner esta regla que tienen que tener anotada. Si la P es menor que la significancia, se rechaza H0. Si la P es mayor que la significancia, no se rechaza H0. Entonces, en este caso, la P es mayor
que la significancia. Bueno, aquí los tengo invertidos, se los voy a poner al revés para que también lo vean. La P es mayor que la significancia, por lo cual no rechazo la hipótesis nula y esta hipótesis se cumple. El gusto por bailar es independiente de escuchar música. Ustedes pueden establecer muchas hipótesis y mientras más hipótesis alternativas conjunten, que significa que más se van a acercar a la hipótesis que ustedes propusieron. Este para el primer caso. Ahora voy con el segundo caso. Voy a copiar literalmente todo para que para ustedes sea mucho más fácil. Si yo ya tengo un valor mayor a 0.05, mayor a este valor, no tienen que realizar este procedimiento. Pero si el valor es menor a este valor, sí lo tienen que realizar. Voy a modificar un poco las frecuencias. 3. Vamos a ponerle 23. Aquí serían 23. Y aquí vamos a poner 3. 4, 7. 7 y 23. Ok. Si se dan cuenta, yo acabo de modificar todo esto y me da que la P es menor que la significancia. Es menor a 0.05. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que repetir este procedimiento. Le dan copiar, le dan pegar, pero ahora vamos a llevar estas frecuencias a 0. Eso quiere decir que voy a disminuir aquí 21, 2, 2 y aquí tendría que modificar. Modifico las frecuencias internas, pero las frecuencias marginales siempre tienen que ser las mismas, 23, 7, 23, 7, según lo que ustedes hayan obtenido en un inicio. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya me dio un valor más pequeño. Aquí voy a poner valores de P. P1, P2. Y aquí le pongo igual este valor. Este es igual a este otro valor. Vuelvo a repetir el procedimiento hasta que estos valores ya me lleguen a 0. Lo pego y aquí le pongo 22 ahora. Aquí le pongo 1, aquí le pongo 1 y aquí le tendría que poner 6. Y me da un valor de una P muy muy pequeña, que sería esta. P3. Y esto es igual a este valor de P. Vuelvo a realizar el procedimiento. ¿Por qué? Porque todavía puedo alcanzar a 0. 0 por acá, 23 por acá, 0 por acá y 7. Recuerden que yo tengo que ajustar las frecuencias para que aquí me dé estos valores. Si le resto aquí, pues me daría de este lado. Si le sumo aquí, me tiene que dar esto, si le resto, etcétera, etcétera. La P4. Ya no puedo bajar más, porque no puedo tener frecuencias negativas. ¿Por qué? Porque significaría que el elemento no está. Y le voy a poner igual a este valor de P, o este valor de P. Ok, entonces, con base en eso, el resultado final sería igual a la suma de los valores de P. Ahora sí, este valor es el que se va a contrastar con el valor de tu significancia. La significancia es esta. Vamos a ponerla aquí así. De esta manera. Y ahora sí viene la toma de decisión. ¿Cuál es mayor, cuál es menor? Este es más grande que este. Entonces, se rechaza H0, sería esta hipótesis, y puedo decir, el gusto por bailar es dependiente de escuchar música. Y de esta manera ya se resuelve. Ustedes esto lo pueden hacer con las preguntas que ustedes quieran, pero siempre y cuando
respondan a la pregunta sí o respondan a la pregunta no para una pregunta y sí y no para la segunda pregunta. Cuando ya tienes más opciones, eso lo vamos a ver con otra prueba. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.